Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Les invito ahora a abrir su Biblia en 1 de Timoteo, el capítulo 4, el verso del 7 al 12. El texto dice lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Queridos amigos, el tema de hoy es ser como Jesús, es ir contracorriente. Los salmones nadan río arriba. Los salmones nadan contra la corriente. Y es que la naturaleza de ellos es algo muy particular. Es algo muy singular. Ellos nacen en el río de agua dulce,
Luego crecen y ante la amenaza de sus depredadores deciden migrar aguas arriba hasta llegar al mar, hasta llegar al agua salada. Esto pasa, por ejemplo, en Alaska. En ese proceso muchos mueren. Pero cuando llegan a reproducirse, ellos deciden regresar al lugar donde nacieron. Y allí terminan sus días, convirtiéndose luego en alimento de otros peces. Nadar contra la corriente. Cumplen todo su ciclo. Los cristianos, de igual manera, debemos ir contra la corriente. Vivimos en una cultura mundana, carnal, pecaminosa. En una cultura que avanza con pasos de maldad agigantados. Pero los cristianos debemos vivir contra esa corriente. Y para ello, lo primero que le quiero decir es que debemos desechar. ¿Desechar qué? En esta cuarentena ha empezado ya a surgir brotes de protestas. Pero no le hablo de las protestas callejeras, no le hablo de las protestas de organizaciones que se están organizando para salir a manifestarse. Le hablo de aquellas protestas de la carne. Pero cuidado, si mi carne reacciona y me seduce a protestar, me invita a protestar, a lastimar, a arrastrar, estoy demostrando que estoy esclavizado a la maldad. Esa carne me tiene esclavizado al pecado y me tiene alejado de Dios. Entonces debo reconocer que estoy viviendo dentro de un hábitat con depredadores. Sí, con gente malvada, con gente que no teme a Dios. Gente que está preocupada en fábulas, que se mueve en función de leyendas, de cuentos profanos, dice el texto bíblico. Y también nos movemos hoy en día a través de teorías conspiratorias. Decidimos mucho en función de las desinformaciones que recibimos cada día. Y esto nos hace mal, esto nos hace daño. Nuestra carne protesta y protesta mal. Y el mal nos aflige. No solo a la persona que está protestando, sino a los nuestros, a los que están cercanos. Les provocamos heridas, les provocamos lesiones, entramos en guerra y hasta terminan en episodios de muerte. Nos preguntamos en verdad, la maldad humana, ¿hasta qué límites puede llegar a alcanzar en nuestros días? ¿Y es posible entonces ganarla con el bien? Yo creo que sí. Debemos pedir la intervención de Dios, porque a veces nos sentimos que estamos luchando contra la espada y la pared. Muchos de nosotros sentimos que hay dentro de nosotros dos seres, un ser de bien y un ser del mal, que está luchando por ver cuál de los dos gana. Pero la palabra del Señor dice que el que está en Cristo ya no tiene dos seres, tiene uno solo. Ha muerto su persona, ahora vive Cristo en ella. Pero aquellas personas que no han entregado su vida a Cristo, entonces se mantienen en un estado de vida que prácticamente ha sido secuestrado por la carne, por la corrupción, por la inmoralidad. Y básicamente está viviendo en la tragedia, en adulterio, en fornicación, en inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de los cuales la palabra del Señor siempre nos amonesta y nos llama a corregir, a abandonar y a dejar de practicar tales cosas, porque quienes practican aquellas cosas no van a heredar el reino de Dios. Así dice el texto de Gálatas 5, los versos del 19 al 21. Pero también es importante, como segundo punto, entrenar. Tenemos que saber que nosotros estamos llamados como creyentes a entrenarnos en la piedad. Como creyentes estamos llamados también a entrenar. Así dice el apóstol Pablo. No debemos pensar que el apóstol nos está invitando a restar importancia al ejercicio físico. Recordemos que él mismo tuvo que caminar muchas distancias en su tiempo para predicar el evangelio. Eso implicó
que sea una persona dura y fuerte. Él no descuidó de este hermoso hábito de caminar. Incluso hoy en día muchos médicos nos recomiendan salir a caminar. El énfasis entonces no está en hacer el ejercicio físico únicamente que trae beneficio para el cuerpo. El enfoque que nos está mencionando acá el apóstol Pablo es que nosotros debemos desarrollar hábitos en la palabra, sin descuidar en nosotros la oración y el servicio a los demás. Es decir, que hoy en día nosotros tenemos una perspectiva incorrecta. Hemos dedicado más atención a nuestra parte física, los ejercicios, deportes extremos, hobbies, varias rutinas que traen beneficios para la parte física. Pero estamos dejando de lado el entrenamiento en la piedad, que es producto de la devoción a Dios, del amor a Dios, del servicio a los demás, del apoyar a los demás. ¿Sabía usted entonces que existen centros de entrenamiento contracorriente? Hay varias personas, nadadores de especialidad, de élite, que buscan estos centros de entrenamiento contracorriente, y donde ellos en este ejercicio hacen una doble cantidad de brazadas. Las brazadas en el agua aumentan el esfuerzo, el sacrificio, pero se están entrenando contra corriente. Vivir en el Espíritu es vivir puesto con los lentes de Dios. Es tener la perspectiva correcta, la perspectiva del reino, sin olvidarnos de los hábitos y las costumbres que nosotros como creyentes debemos desarrollar, esos hábitos de la lectura de la palabra. Entonces Gálatas 5:22 nos invita a desarrollar el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto bíblico. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Necesitamos, como creyentes, ejercitarnos en la piedad. Entrenamos, dedicamos horas para el ejercicio físico de nuestros cuerpos que tienen fecha de caducidad. Pero no estamos dedicando el tiempo suficiente para ejercitarnos en la piedad que deja réditos eternos. Debemos invertir más tiempo en ella. Empecemos entonces a practicar la evangelización. Compartamos de Cristo a los más cercanos. Llevemos esa dosis de esperanza en medio de la tragedia. Seamos portadores de buenas noticias. Las promesas de Dios traen aliento a nuestras vidas. Y como tercera cosa debemos nosotros evidenciar. Sí, evidenciar. Cuando nosotros nos servimos un salmón, nos servimos o comemos porque el salmón tiene muchas propiedades que traen beneficio a quien lo consume. Y es que el salmón, en todo su proceso, desde que nace, migra y muere, ha desarrollado mucha musculatura. Frente a tanto salto, a tanto obstáculo, para al final encontrar el camino y cumplir todo su proceso. El salmón muere, se descompone y sirve de alimento a sus críos, a otros peces. Se mantiene la especie. Nuestros actos también deben reproducirse. No importa los obstáculos que tengamos, no importa las adversidades, no importa lo difícil que sea. Estamos desarrollando una musculatura de piedad. Estamos desarrollando nuevas cosas que van a nutrir a otros cuando logremos salir. Pero no podemos salir a protestar. No puede salir nuestra carne. Tiene que salir las promesas de Dios, tiene que salir el fruto de Dios, tiene que verse, evidenciar que tenemos un fruto sobrenatural de Dios en nosotros. Por eso el apóstol dice que debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Desarrollar estas cosas
es ser ejemplo de madurez cristiana. Querido amigo, querida damita que nos está mirando, que nos sigue cada semana, seguir a Jesús es ir contracorriente. No es vivir negando una realidad, es apoderarse, es apropiarse de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dotado para enfrentar un mundo de inmoralidad, un mundo de corrupción, un mundo de maldad que ha decidido llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Debemos tener la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. El reino de los cielos sufre violencia, dice Mateo, pero solo los valientes y los esforzados logran ser parte de él. Yo le pido a Dios para que usted en este día, donde quiera que usted se encuentre, decida seguir a Jesús venciendo sus propios obstáculos internos. Crucifique la carne, lleve a la cruz y empiece a vivir en el Espíritu. No necesita reflexionar tanto, no necesita tomarse un tiempo de meditación, usted necesita decidir y deje que Dios haga el resto. No puede vivir con estas dos personalidades o con estos dos rostros, el rostro carnal y un rostro espiritual. No hay tal cosa. O se es de Cristo o no se es. Entonces, usted necesita desechar la maldad, la carnalidad, el pecado y toda la lista que hemos mencionado del texto bíblico, de manera personal, de manera familiar, rompiendo ataduras, rompiendo cosas que han traído daño y muchas lágrimas por muchos años a su familia. Pero también clame de manera comunitaria por su nación, por su barrio, por su provincia, porque Dios quiere traer sanidad, quiere desechar la maldad del sitio donde usted vive y habita. Entrenémonos en la piedad, entrenémonos y profundicemos la devoción y el amor a Dios. ¿Cómo? Sencillamente, amemos a Dios y apoyemos a nuestro prójimo. Ayudémoslo, asistámoslo cuando lo requiera, pero sobre todas las cosas, perdone de corazón. Y finalmente, evidencie el fruto del Espíritu Santo. En estos 6 aspectos de la vida cristiana, nosotros mostramos que tenemos la moralidad bíblica, no una nueva moralidad. Es la moralidad que ha sido abandonada por la cultura mundana. Pero los hijos de Dios no tienen una nueva moralidad. Viven la única moralidad que Dios ha pedido que vivamos en todos los tiempos. Esa moralidad que trae bendición a nuestras vidas, a nuestra nación y a nuestras futuras generaciones. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana. Compartiré con ustedes sobre María, la Madre de Jesucristo. María bendita entre las mujeres. Qué honor tan grande y maravilloso ser designada Madre del Salvador de la humanidad. Ser portadoras de vida sin lugar a dudas es un hecho del cual gozamos la gran mayoría de mujeres. Qué gran privilegio Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Mas únicamente fue a una humilde mujer, apenas adolescente, cuando recibió la noticia. Fue a ella a quien se le otorgó esta gran bendición de tener por 9 meses en su vientre a nuestro amado Jesucristo. María fue el instrumento singular por medio del cual el Mesías vendría al mundo. Ella era una mujer sencilla que vivía en una aldea campesina de una región pobre de Israel y que estaba comprometida con su novio de clase trabajadora que se ganaba la vida como carpintero. María en hebreo significa Miriam. Ella fue una mujer sincera de adoración ferviente, inocente en su confianza en el Señor y dependiente de Él en todo. Sabemos también que tanto ella como José fueron descendientes de David.
Se habla en las Escrituras que tuvo una hermana. También se habla que tuvo una prima lejana llamada Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. María mantuvo en forma consciente un perfil bajo en los relatos sobre la vida de Jesús en los evangelios. El rol de las mujeres en el tiempo de Jesús era muy limitado y gozaban de muy pocos derechos. Mas Cristo, en una acción inédita para la época, llegó hasta nombrar a un grupo de mujeres predicadoras. Esta actitud ocasionó a Jesús críticas y rechazos. Esta realmente situación de la mujer era bastante difícil. Para María, una mujer que se había comprometido con José, María no se puso a pensar, tampoco a reflexionar sobre los efectos de su embarazo. ¿Qué consecuencias podría traer? Su reputación. Instantánea, humilde y gozosamente se sometió a la voluntad de Dios ante el anuncio del nacimiento de Jesús. Esto demostró que era una joven de fe madura y una creyente del Dios verdadero. Dentro de las cualidades de esta mujer extraordinaria están las siguientes. Una de ellas, su fe. María confiaba plenamente en el Dios Todopoderoso y su fe estaba puesta en cada una de sus promesas. Su bendición, acompañada de la obediencia. Cuando el ángel anunció sobre el nacimiento de Jesucristo, ella únicamente respondió: aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra, según Lucas 1:38. Su actitud de servicio y obediencia al Señor superaba por muchos sus inquietudes acerca del futuro. Su obediencia a la tarea que Dios le había delegado hubiese implicado el abandono de su prometido y su deshonra como mujer. Pero María no se detuvo a pensar en las consecuencias que traería obedecer a Dios, sino que al escuchar su mandato, su corazón de obediencia respondió positivamente. Su humildad. La humildad distingue a María de entre todas las mujeres piadosas de la Biblia. Pensemos un poco en lo que ella tenía en sus manos. Ser elegida por Dios de entre las mujeres para llevar en su vientre al Salvador, quien por su naturaleza divina nunca pecó. Esto habría llenado de arrogancia y orgullo a cualquier mujer, pero todo lo contrario. Tampoco ella fue por todo el pueblo pregonando, ni tampoco haciendo alarde de esta gran bendición. Definitivamente, humildad era una de sus mayores virtudes. Su reacción fue un despliegue de adoración y gloria al Señor. En cuanto a la relación con su hijo, la podemos encontrar en las Escrituras en algunas ocasiones. Una de ellas en Lucas 2:49, cuando se perdió en el templo y ella lo buscaba desesperadamente. En las bodas de Caná y por último en el relato cuando Jesús se encontraba predicando y su madre y sus hermanos lo buscaban, pues él había tenido jornadas largas de oración, según lo relata en Marcos 3:20. En asuntos espirituales, la función terrenal de mamá no le daba ningún derecho de intentar manejar la misión que su hijo tenía. María siempre permaneció en un segundo plano. Ella no intentó interceder ante Jesús por favores especiales o bendiciones especiales a parientes o a familiares. Nunca buscó ni aceptó la clase de preeminencia que tantos le querían dar. Ella fue una de las mujeres más extraordinarias, mas muchos la han querido endiosar, haciendo de ella un objeto de veneración religiosa, un ídolo, dándole varios títulos y atributos que solo le pertenecían a Dios. El único mediador con el Padre es su Hijo Jesucristo. María, en una forma notable, alaba la gloria y majestad de Dios. La adoración de María era evidente del corazón al expresar su oración de agradecimiento por tan grande honor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación extiende su misericordia a los que le temen. Lucas 1:47-50. De lo expuesto podría extraer que una de las cualidades más hermosas de María, su fe, acompañada de la obediencia. Nada le limitó, nada le atemorizó. Confió plenamente en Dios, y es la fe justamente la que debe primar y prevalecer en estas circunstancias difíciles. Fe en que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Fe en que todas las cosas están pasando y serán para bien. Confiar plenamente en que Cristo tiene el control de esta situación. Así como María fue la portadora de nuestro Salvador, seamos también nosotros portadoras de paz, bondad, de alegría, de esperanza y sobre todas las cosas de amor. Abundantes bendiciones.